Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos de Lógica a esta quinta sesión de la mañana respecto a inteligencia artificial. De verdad es que durante esta mañana hemos tenido charlas relacionadas al tema con mucha profundidad, con muchos matices, con muchas perspectivas. Y hoy toca el tema a alguien que la conoce con mucha profundidad desde la parte de la investigación. Philip, sé bienvenido a esta sesión que tú titulas Increíble AI Legal, Verdades y Falacias, donde tenemos el reto de platicar de forma profunda desde una perspectiva diferente de un tema que nos tiene en este momento interesados a todos y que creo que de forma muy justificada, a diferencia de otros momentos de la historia donde el tema a lo mejor era cripto y era un tema financiero, o el tema era, no sé, en su momento cannabis, en su momento fueron diferentes cuestiones. Hoy la inteligencia artificial es un tema transversal que nos interesa, nos debería interesar y nos afecta a todos o nos va a afectar a todos. Entonces, yo estoy contento de poder tener esta conversación contigo el día de hoy y me encantaría que nos platicaras quién es Philip, qué andas haciendo por acá en México, y de qué es tu investigación y tu doctorado. Claro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. ¿Me escuchas bien? No cortado ni nada. Perfecto. Sí, No. súper. Pues yo me llamo Philippe Prince, soy originario de Francia, llevo aquí en México 4 años y pues inicialmente yo estudié ingeniería en ciencia de la computación. Pues en algún punto de mi carrera no encontraba necesariamente, o sea, es un poco gracioso porque escuchando las historias de muchos de los participantes, muchos eran abogados inicialmente, no encontraban sentido o buscaban un sentido o buscaban acercar más a la tecnología. Yo fui al revés, fui primero en la tecnología y buscando una utilidad adicional en la sociedad, pues me acerqué al tema de derecho, ingenuamente pensando que íbamos a poder automatizar todos los procesos jurídicos. En ese entonces, luego me di cuenta que era un poco más complejo que esto y entonces pues empecé de nuevo, o sea, una carrera en derecho y luego trabajé en Legal Tech, en la implementación, principalmente en protección de datos personales, en implementación de softwares para el cumplimiento del GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Me enfoqué en análisis de riesgos, cálculo de riesgo con redes neuronales artificiales. Y, y, pues era una herramienta que diseñamos y que bastante completa. Y luego me metí a la academia, más bien, a la academia porque quería buscar el límite del conocimiento. Eso fue mi verdadera inquietud y todavía no la encuentro. Pues bueno, cuéntanos un poco en esta búsqueda, ¿por qué necesitamos un laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial? Sé que que la Universidad Panamericana tuvo esta iniciativa y a través tuyo lo están haciendo. Y bueno, pues esto, ¿en qué está ligado? En la pregunta es decir, de alguna forma, si la inteligencia artificial en algún momento va a sustituirnos o no. Por favor, contéstanos estas dos preguntas en el orden que quieras. Sé que tienes mucho que platicarnos, así que todos tuyos. Sí, de hecho, sí, no les platiqué muy bien sobre el Laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial. Es una iniciativa que, o sea, ya llevamos 4 años con esta iniciativa y no quiero hacer nada más un recuento de lo que hacemos, sino que quiero darles un poco de profundidad sobre las reflexiones que llevamos a cabo en el laboratorio. Lo que hacemos es trabajar sobre la digitalización del derecho, un tema que es víctima de su propio éxito, porque como es un tema de moda, pues está en boca de todos, incluso se organizan summit sobre Legal Tech, ¿no? Entonces, pues es un tema muy, muy, como decir, actual, y esa pregunta de en qué esto está ligado a la pregunta de saber si la IA va a sustituir a los abogados, pues vamos a ver, pero o sea, no es una pregunta que vi que se contestaba al final. Yo
A ver, pues justamente es una pregunta que merece cierta atención, ¿no? Porque al estudiar el derecho en conjunción con la informática teórica, nos damos cuenta rápidamente que estamos frente a un problema que tiene que ver con el infinito número de situaciones jurídicas que pueden presentarse y pues que tienen especificidades increíblemente diversas. Y es un problema que tiene que ver con lo que llamamos la complejidad. Y en 1936 llega un joven matemático y dice, si podemos dividir cualquier problema en etapas simples que se pueden contestar por sí o no, entonces una máquina que más tarde vamos a llamar computadora lo puede resolver. Y este matemático es Alan Turing. Todo el mundo conoce. Pero lejos aquí de resolver el problema, ha abierto un campo que todavía no logramos explorar desde el lado de la informática jurídica, y este es si su hipótesis es aplicable a los problemas jurídicos. Entonces, esta complejidad constituye un primer obstáculo para contestar a nuestra pregunta. Y luego hay otro obstáculo que es el acceso a los datos. Y cuando hablo de acceso a los datos, aquí no nos referimos para nada a artículos del Código Civil, a decisiones judiciales de la Suprema Corte. Estamos hablando de algo que va más allá de esto, incluso el relato de los hechos, las pruebas, la infinidad de casos que se pueden dar. No todo está capturado cuando estamos en un litigio o cuando estamos practicando el derecho. Y pues eso, o sea, todos esos datos y ese contexto va a condicionar múltiples calificaciones jurídicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acceso a los datos, esto significa no solo en su aspecto cuantitativo, es decir, que pues los datos estén en cantidad suficiente, sino también en su aspecto cualitativo, es decir, que los datos sean extremadamente variados, que sean legibles por la máquina, porque eso es otro problema, eh, en un formato que nos permita identificar conceptos. En otras palabras, cuando la máquina se enfrenta a un concepto, por ejemplo, el concepto de buena fe, que pueda hacer la conexión entre un comportamiento y el hecho de que este comportamiento sea de buena fe. Entonces aquí hay una relación causal. De hecho, soy doctorante en inteligencia artificial ahora y me enfoco en la inteligencia artificial causal. Y ojo, los conceptos en sus sentidos jurídicos, porque el concepto, por ejemplo, de buena fe tiene un sentido diferente en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje jurídico. Entonces es un problema adicional. Entonces, primer obstáculo, la complejidad del lenguaje en general, la necesidad de algoritmos que no sabemos si son capaces de resolver estos problemas de complejidad para el derecho. Y en segundo, la dificultad de acceso a los datos por diversas razones legales, organizativas, económicas, confidencialidad, privacidad de datos y demás. A veces no tenemos los datos porque no están capturados, simplemente, ¿no? Y ahora con esos dos obstáculos en mente podemos plantear la pregunta de si las computadoras van a sustituir a los abogados. Y entonces, obviamente, si planteamos la pregunta, vamos a tener dos respuestas porque es una pregunta cerrada. Algunos van a pensar que sí, otros van a pensar que no. Y en realidad hay una tercera opción, que era suspender el juicio y decir, no lo sé. Y entonces aquí lo que nos preguntamos es, ¿cómo es posible que nos declaremos competentes para responder a esa pregunta, que es extremadamente compleja, de la que nadie sabe aún la respuesta? ¿Y cómo es posible que veamos surgir por todas partes discursos aterradores que van a describir un futuro catastrófico en el que los robots nos van a juzgar, en el que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, o un futuro incluso dogmático en el cual el abogado o la abogada está en las arcanas del conocimiento haciendo algo completamente instituible? Y entonces, pues podemos ver que esta cuestión se resuelve, se discute no desde el examen profundo de lo que es posible o no hacer con una máquina,
de las características particulares del lenguaje, de cómo el lenguaje describe la realidad o de la complejidad del derecho también, tanto en su lógica como en su práctica, ¿no? En cambio, se discute desde lo que podemos llamar el efecto de halo con H. El efecto de halo es pues la fama que va a haber un tema o una persona incluso, ¿no? Um, entonces, el halo que va a rodear el concepto de inteligencia artificial, el halo que va a rodear las personas que son invitadas a venir a hablar del tema, su carisma, su popularidad, su autoridad, su éxito económico, su visibilidad mediática, su experiencia personal también. Y esto es preocupante porque lo que demuestra es que, al menos en el campo jurídico, pero no solamente, no hemos entendido necesariamente lo que es la ciencia, lo cual es una actividad colectiva. Y cuestiones como la impartición de justicia, la cuestión de si la inteligencia artificial puede tener derecho o el futuro de la abogacía, son preguntas que pertenecen al campo de las ciencias. El derecho, que no debemos olvidar que es una ciencia, y pues la ciencia de la computación, lo cual implica que cuando un abogado o una abogada viene de hablar de estos temas, tiene que decir lo que sabemos es que, tiene que usar el nosotros, no tiene que usar el yo, porque en realidad no nos importa la opinión de un abogado. Yo no confío en ningún abogado, en el sentido de que, y pues eso lo resalta el filósofo de la ciencia Etienne Klein, no existe un abogado, pero pues también aplica a cualquier científico, no existe un científico que se haya sometido a curas de desinterés, porque todos somos interesados. No hay ningún científico que sea objetivo, porque pues todos tenemos subjetividad. No hay ningún científico que se equivoque nunca, porque pues todos nos equivocamos. No hay un científico que no esté influenciado, porque pues todo el mundo lo está. Así que pues los científicos son como todo el mundo, ¿no? Y lo único que se les pide es que sigan un método riguroso, que es el método científico, para producir conocimiento objetivo que no debe nada el conocimiento objetivo a la objetividad de los científicos, sino al método que siguen. Eso es importante. Y en realidad, pues los rumores sobre la gran sustitución de los abogados por eh, las máquinas se producen principalmente por una sencilla razón, y esta es que a nuestros cerebros les gusta creer en sus intuiciones. Intuimos algo y nos vamos a lanzar a la brecha de la certeza mediante todo tipo de sesgo de confirmación, y en este caso se trata sobre todo de creencias dogmáticas basadas en argumentos muchas veces de marketing sobre lo que creemos que la inteligencia artificial puede o no puede hacer. Y pues eso lo pueden experimentar con sus amigos que tuvieron la mala idea de no asistir a la conferencia. Consúltenles si creen que es probable que las máquinas sustituir a los abogados. Y van a tener dos grupos de personas. El primer grupo dirá que sí, el segundo dirá que no. Pero ¿cuántos de los que dijeron que sí son capaces de explicar cómo funciona un algoritmo de aprendizaje automático? Son capaces de explicar si el derecho da una única respuesta correcta a una pregunta. Y por otro lado, también, ¿cuántos de los que dicen no creer en este reemplazo son capaces de explicar qué es un algoritmo de gradiente descendente? O si el test de Turing puede o no medir la inteligencia de una máquina. O cómo es posible que el derecho sea a la vez prescriptivo en sus normas y descriptivo en su práctica positiva. Y entonces, pues me van a decir, ¿significa todo eso que no podemos hablar del tema? Por supuesto que sí. Pero la ciencia, ya sea jurídica o de otro ámbito, y que no es un conocimiento absoluto, pero que pues, sigue siendo el método más exacto para acceder a este conocimiento, puede ser criticada o cuestionada,
y regreso al filósofo Etienne Klein, solo lo pueden hacer con argumentos científicos. No pueden criticar a la ciencia con sus sentimientos. Eso siento que no es cierto. Su sentido común, incluso su experiencia personal. Necesitamos sistematizar el conocimiento. Necesitamos argumentos científicos anclados en la realidad. Y aquí es donde se pone interesante, porque eh, la ciencia, las ciencias, este cuerpo de conocimiento del que estoy hablando, hace preguntas que no responde. Y es para responder a estas preguntas que investigamos en el laboratorio. Es posible dividir los problemas jurídicos en tareas unitarias para aplicarles las teorías de complejidad de Alan Turing. La pregunta surge, la respuesta es desconocida para nosotros, así que investigamos. ¿Es la ética una disciplina fiable para regular el uso de sistemas de inteligencia artificial? No lo sabemos, entonces investigamos y así sucesivamente. Y entonces, y terminaré con esto para contestar esa pregunta, quiero subrayar la importancia aquí de tener una academia que no sea tanto, que sea, perdón, que sea tanto, una academia que sea tanto independiente como crítica en su enfoque al fenómeno de digitalización. Y pues aquí sí vivimos en una época donde la tentación es grande para las instituciones académicas de ceder ante las presiones de poderes públicos o del sector privado, especialmente en campos tan lucrativos y prometedores como la inteligencia artificial y la tecnología legal. Pero si lo hacemos, corremos el riesgo de convertirnos en meros instrumentos de agendas ajenas, en lugar de pues realmente tener rigor y ser críticos del conocimiento y la ética, ¿no? Um, um, entonces, pues lo último que necesitamos es una academia domesticada que no podría abordar con profundidad ni libertad los complejos, perdón, problemas éticos, sociales, legales que plantea la digitalización del derecho. Necesitamos una academia que no tenga miedo de hacer preguntas difíciles, que esté dispuesta a cuestionar las suposiciones predominantes y que esté comprometida con la búsqueda de la verdad, eh, por incómoda que esta pueda ser. Philip, ante todos estos análisis que realizas, que creo que son todos tremendamente válidos y de verdad muy interesantes, creo que esa pregunta podría llevarnos varias horas solamente responder. Eh, ¿Qué opinión tienes respecto de quien está construyendo la arquitectura de estos modelos generativos, de estas herramientas de inteligencia artificial? No estoy tan seguro que estén planteando las mismas preguntas que tú. Y al final estamos frente a un modelo que eventualmente va a ser una plataforma que eventualmente adoptar, pero después migrar va a ser difícil. ¿Cómo hacer para que estas preguntas lleguen a quienes están construyendo estos modelos que van a terminar o que van a afectar de alguna forma la vida de muchos? ¿Cómo hacer que el conocimiento científico baje, vamos a decir, a la producción? ¿No? Finalmente es eso. Es O una, filosófico, ¿no? Porque creo que dentro de las cosas que has hablado, ahí tenemos pues, conocimientos científicos, pero también filosóficos y de entendimiento. El simple hecho de definir, lo dijiste bien, o sea, cómo vamos a pensar en el futuro, que una inteligencia artificial va a poder determinar si hubo o no hubo dolo, ¿no? Si de pronto nuestras propias autoridades no lo pueden, o sea, es difícil en un asunto poderlo demostrar. sí, sí. Pues yo creo que va de la mano, o sea, por eso subrayé la importancia de la academia, porque efectivamente, si tomamos desde el problema solamente desde el punto de vista tecnológico o económico, vamos a llegar a conclusiones muy diferentes. Entonces, en este diálogo se necesitan involucrar las academias, se necesitan involucrar los países, o sea, el sector público y el sector privado.
Son esas tres, eh, esos tres elementos y como bien lo mencionas, pues no son cuestiones que nada más son tecnológicas. Hay mucho que tiene que ver con la ética, con el grado de confiabilidad que podemos tener, que podemos otorgar en un sistema en particular. ¿Qué tanto le vamos a delegar la decisión finalmente? Entonces, para tomar esas decisiones necesitamos poder medir el grado de confiabilidad. Y aquí es el primer reto, medir el grado de confiabilidad eh, y definir cuál es aceptable, porque pues nunca hay un sistema de inteligencia artificial que tiene un, una tasa del 100% de respuestas correctas, no existe, es imposible. O si lo tienen, es que su sistema tiene un problema. O sea, alguien que les dice que tiene un algoritmo que en el 100% de los casos va a contestar de manera correcta, o les está mintiendo, o tiene un sistema que está sesgado y que solamente se adapta a los datos de aprendizaje que ha utilizado. Entonces, pues efectivamente necesitamos un diálogo fuerte y necesitamos incluso en el sector privado áreas de ética en la innovación. Segundo, eh, áreas genuinamente de innovación con enfoque en una investigación que siga los preceptos y los, las premisas del método científico, incluso adentro de las legal tech que están operando en el mercado. Eso para un inicio de respuesta, pero obviamente podríamos extender mucho más sobre este tema. Philip, actualmente el esfuerzo que están haciendo, cuéntanos un poco si están estudiando solamente el rol de la inteligencia artificial en el derecho o también en un enfoque global que tiene un impacto en la sociedad y cuáles son los riesgos que implica la inteligencia artificial en nuestra sociedad desde el punto de vista jurídico. Bueno, obviamente, sobre riesgos para la sociedad es muy importante decir que existen en el uso de tecnología en el derecho. Por ejemplo, en el caso de los jueces, los magistrados, si siguen las recomendaciones de una herramienta de decisión, se puede producir un efecto performativo, perdón. Pero también si analizamos riesgos sistémicos del uso de la inteligencia artificial en la sociedad, porque el debate va más allá del derecho. Nos centramos, por ejemplo, en un punto crucial. Hemos presentado recientemente toda una discusión que tiene que ver con filosofía del derecho y es una discusión sobre la vulnerabilidad humana. Porque pues hoy sí se discute acerca de efectos, eh, consecuencias positivos, negativos de la presencia de tecnologías en una cantidad cada vez mayor de nuestra vida. Y pues una de las cuestiones que más preocupación ha generado tiene que ver con la posibilidad de que grandes segmentos de población puedan verse afectados negativamente a causa del uso de las tecnologías digitales en general y la inteligencia artificial en particular. Eso lo vemos en el campo del derecho. Tenemos pues ciertos miedos acerca de la capacitación de los abogados con la IA generativa, pero en realidad este tema está en toda la sociedad. Y en el marco de estas discusiones, en el laboratorio estamos llevando a cabo esta reflexión que sostiene que la vulnerabilidad humana en el plano digital merece una lectura doble o en dos niveles. Es decir, que existe una vulnerabilidad humana que llamamos fenomenológica, centrada en los individuos, eso significa fenomenológica, y otro acercamiento que identifica los elementos centrales de la incidencia que pueden tener las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la vulnerabilidad humana tomada en un plano, esta vez ontológico, como característica intrínseca del ser humano, de la sociedad. Y entonces, pues aquí se refiere a
cómo el uso intensivo de tecnologías digitales puede provocar daño, incluso sin intención directa, en el marco de las relaciones interpersonales. Les voy a explicar un poquito. Eh, ¿Quiénes son los más vulnerables en el contexto del cambio tecnológico? Pues los menos familiarizados con la tecnología, los marginados sociales o económicamente, las personas que son sujetas a vigilancia en línea, como los periodistas, etcétera. Eh, pero la brecha digital no se trata solo de acceso a la tecnología, sino también de capacidad para usarla de manera segura, de manera efectiva. Bien, eso es en su aspecto individual, pero también tenemos que considerar el impacto colectivo. Y el tema aquí es que el mundo digital no solo puede agravar la vulnerabilidad existente, sino también que puede intensificar la vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto. Eh, Ciertos autores hablan de la tecnología como un corrosivo para la totalidad de nuestra sociedad. Y pues el tema, o sea, para tratar de aterrizar, es que estamos presenciando un cambio radical en nuestra relación con la tecnología y la verdad. Hay un autor que se llama Eric Sadin y que habla de un nuevo régimen de la verdad, donde la tecnología no solo va a almacenar, organizar nuestros datos, sino que también va a estructurar nuestra realidad. Y entonces, si ya cambiamos de definición por lo que es la verdad, eso va a crear una brecha entre las personas más expuestas a la tecnología y las que son menos expuestas. Entonces, pues necesitamos una categoría antropológica para hablar de esto. Nosotros proponemos una nueva categoría que se llama Homo digitalis, es decir, el humano hiperconectado, ¿no? Y aunque eso es apasionante, la hiperconexión, pues también trae consigo la idea de un ser humano mejorado, que tiene un acceso a la verdad superior, vamos a decir, ¿no? Una imagen ideal que nos pide que nos conformemos y adquirimos los hábitos, los rasgos característicos de una existencia digitalizada, intensamente tecnológica. Y entonces corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad que desprecia y margina, perdón, a los que no son capaces o simplemente eligen no incorporarse a la marcha tecnológica. Vamos a seguir pactando con esas personas cuando hay una brecha en su vulnerabilidad tan importante, y eso se regresa a la filosofía de Hobbes. Justamente, o sea, yo acepto pactar contigo, Ricardo, porque tú y yo somos iguales de letales. Tú me puedes matar a mí como yo te puedo matar a ti. Tenemos una cierta igualdad en este plano, ¿no? Pero si en algún punto tenemos esta nueva categoría eh, antropológica que está tan potenciada por la tecnología, esa brecha se va a hacer cada vez más grande y tal vez hay un nuevo tipo de discriminación que puede ocurrir entre los hiperconectados y los hipoconectados. Entonces, pues es el planteamiento, y entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan los derechos humanos en todo esto? Porque a lo largo de la historia, los derechos humanos han sido moldeados por las interpretaciones contemporáneas de lo que es ser humano. Y hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío, y este es cómo interpretamos y protegemos los derechos humanos en una era dominada por el homo digitalis, por el hiperconectado. Eso es la pregunta. Y en este caso, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta polarización? Es decir, parecería que la polarización va a ser mayúscula respecto de quien pueda y tenga capacidades de uso de las tecnologías y quienes entiendan la conversación, porque al final del día se está volviendo, a lo mejor está exagerado. No quiero que esta interpretación sea, de alguna forma exagerada, pero sí creo que
hay una brecha cada vez más grande entre los que entienden y los que no entienden, ¿no? Es entre los que dominan o los que lo usan, quienes usan las herramientas de inteligencia artificial para potencializar y eficientar su estar en el mundo y quienes no las conocen. Es decir, creo que estamos empezando a vivir una transición donde existen o comienzan a existir brechas y esta polarización creo que se va, o parecería que puede llegar a ser mucho más agresiva, no solamente entre individuos, sino entre empresas, países, no sé, creo que es un debate que no sé si se habla suficiente, porque sí, o sea, esta super tecnología puede generar una brecha muy grande entre quien la usa y quien no la usa, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y además está impulsado, o sea, grandes personalidades como, bueno, para no citarlos, Elon Musk, Steve Jobs, han tenido la visión de impulsar los límites de la tecnología en búsqueda de nada menos que la perfección. O sea, es una ideología que conocemos muy bien, que utiliza todos los códigos de la religión, eh, pero pues sí, nos vemos obligados a preguntarnos qué sucede con aquellos que no se adaptan o se quedan atrás en esta revolución digital. Y aquí es donde entra el concepto de vulnerabilidad ontológica, un concepto que no solo se refiere a la condición humana de ser susceptible a daños físicos y emocionales, sino que nos habla de una amenaza más profunda y en esta amenaza está la solución también, en realidad. La amenaza a la dignidad humana que no es un derecho humano, sino que es una característica intrínseca del ser humano sobre la cual se sientan y se rebasan los derechos humanos, amenaza a la dignidad humana cuando adoptamos interpretaciones reduccionistas de lo que significa ser humano. Entonces, yo creo que es una discusión que está en curso, le estoy presentando un tema de estudio que estamos llevando a cabo y que continuaremos trabajando sobre este tema, pero aquí la clave y la dirección en la cual eh, nos estamos dirigiendo eh, es justamente volver o sea, a retomar este tema de la dignidad humana y de qué significa ser humano y de qué significa el respeto a los derechos humanos. Finalmente, eso es la clave, no olvidar nuestra humanidad. Vamos a ver también cómo evoluciona la reflexión, como les digo, es un trabajo en curso. Philip, tuvimos una magnífica charla hace un par de horas acerca de la justicia y el tema judicial, y de verdad es que la inteligencia artificial parecería que ofrece una alternativa muy interesante para temas de baja cuantía, para disminuir estas ventanas rotas que de alguna forma, cuando menos en un país como México, se siente que el acceso a la justicia es limitado porque la verdad es que pedirla a lo mejor da más flojera que no pedirla. Es decir, nos hemos vuelto conformistas respecto al acceso de la justicia cuando hay temas de baja cuantía, ¿no? Y parecería que si podemos meter inteligencia artificial que resuelva de manera expedita todos estos asuntos, esto pudiera llegar a ser la punta de lanza para que el sistema judicial completo se cambie, se modernice, podamos tener una percepción diferente del sistema, pero a la vez pensar que una inteligencia artificial con los sesgos y con temas como la caja negra o como la explicabilidad, no terminamos de hacerla funcionar, pues creo que cualquier persona que pudiera promover un amparo por falta de fundación, de ser fundado y motivado, sería suficientemente fácil como para tirar cualquier resolución. Es decir, mientras que no podamos combatir temas de explicabilidad, se antoja difícil pensar en justicia predictiva, al menos en nuestro país. Esa es una opinión que yo tengo, pero es muy personal. A mí me gustaría escuchar de un experto doctor en la materia o en doctorando en la materia qué opina. Muchas gracias por la pregunta. Pues para seguir el destino de esta charla sobre verdades y falacias, pues me gustaría primero despejar un malentendido sobre el concepto de justicia predictiva.
porque a menudo este término está rodeado de cierto misticismo, como lo acabas de mencionar. Algunos expertos en el campo sugieren incluso que sería más preciso referirse a justicia previsible en lugar de justicia predictiva. Eh, Porque el concepto de justicia predictiva implica que el derecho debe ser anticipable, ¿no? Una cualidad que se respalda por principios constitucionales. Aunque esto no excluye la posibilidad de evolución en la interpretación judicial, cualquier cambio debe insertarse de manera coherente y constructiva en el marco legal existente. Y pues esta idea de justicia predictiva o previsible no es nueva. Incluso he encontrado un libro de Simon Denis Poisson, que es un gran estadístico y matemático muy famoso, y en 1836 ya hablaba de la probabilidad de los juicios y de cómo calcularla. Entonces, si nos encontramos aquí en un cruce de caminos donde tecnología, justicia, van a chocar en un baile de posibilidades, ¿no? Y muchas veces veo que tenemos el problema de enfocar o de preguntarnos desde el lado incorrecto. Y es, pues, muchas veces del lado sentimental incluso, como realmente necesitamos un juez, un juez IA que siente y que llore para pronosticar juicio. Y aquí, pues, no estoy seguro, porque, o sea, no hay preguntas tontas, pero si te enfrentas a un juez, probablemente no estás buscando un monólogo interior de Shakespeare en su cabeza. Lo que quieres sí es previsibilidad, ¿no? Es un guión bien ensayado en lugar de una improvisación emocional. No estoy diciendo que los jueces deberían ser robots sin alma, ¿no? Pero, o sea, lo que realmente humaniza el juez, lo que convierte, lo hace jueces, pues la equidad y equidad que es sumamente difícil lograrse por algoritmos de ciencia de la computación, o sea, algoritmos de inteligencia artificial, perdón, pues incluso no lo sabemos hacer en realidad, ¿no? O sea, no hay que esconderse. Eh, y pues, sin embargo, creo que lo que a veces, lo que hace que los justiciables o las empresas se alejen del juez es que no saben qué va a pasar con su caso. Van a ir frente a un juez familiar y van a obtener 1,000 pesos de pensión alimenticia. Por el mismo caso, van a otro juez, obtienen 1,500, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, lo que el justiciable quiere es reducir el riesgo judicial. Queremos hacer, como todo en la vida, una relación de ventaja y desventajas. Entonces, pues, las promesas iniciales de la justicia predictiva eran justamente liberar al juez de su subjetividad, o de predecir al litigante diciendo, oye, no pierdas tu tiempo porque tu caso pues no tiene patas para caminar. Pero yo creo que hay que caer del cielo digital a la dura realidad e imaginar la justicia predictiva de otro lado, de otra forma, más bien. Y les voy a dar un ejemplo. Si quieren predecir el clima para la semana que viene, pues es bastante complejo, ¿no? Pero las leyes de la física son consistentes. O sea, no se levantan una mañana y van a decir, ah, no, la gravedad finalmente la vamos a cambiar, ¿no? Pero ¿qué pasa en el ámbito del derecho? En el ámbito del derecho, si la ley cambia, pues es como un castillo de naipes, ¿no? Se viene abajo. Todo el edificio jurisprudencial queda en escombros, ¿no? Eh, y entonces, pues alimentamos a nuestras máquinas con datos pensando que se convertirán en los Sócrates digitales, ¿no? Pero había escuchado esa analogía en una conferencia, imaginar que la inteligencia artificial va a entender el Estado de Derecho por comer datos, es como pensar que mi gato
sabe leer la hora solo porque sabe maullar cuando es hora de su comida. Entonces, pues, a ver, no estoy tampoco rechazando por completo el potencial de esas técnicas. Eh, la justicia predictiva, nada más quiero aclarar que no es una bola de cristal, ¿no? Y se podría mejor comparar como una brújula, una brújula de alta tecnología, ¿sí? Que nos va a guiar a través de este campo, de esta selva legal. Entonces, no, lo que queremos es como pues primero un tipo de GPS judicial, ¿no? Al sistema legal para que podamos saber con mayor certeza hacia dónde nos dirigimos. Eh, Segundo, pues respirar, ¿no? O sea, como se habla mucho del reemplazo de los abogados y aquí yo creo que tanto lo que se está trabajando tanto en la industria privada como en el sector público como en la academia eh, no es el enfoque de la justicia predictiva. Em, entonces, esto busca no debilitar nuestra confianza en el sistema judicial, más bien eh, es para tener una mejor idea del resultado del caso antes de entrar en la sala del tribunal. Y entonces, pues eso es para, sobre todo, ahorrar recursos, porque pues sabemos que la justicia eh, le falta recursos, ¿no? Y por último, y creo que no menos importante, la justicia predictiva tiene ambición de ser algo como la ciencia forense del derecho, eh, la ciencia forense de la jurisprudencia. Es decir, proporcionar herramientas, datos, análisis que hacen que el campo jurídico sea, digamos, más científico, ¿no? Nos permite acceder a cierta información que antes estaba oculta en, pues, el laberinto de datos. Entonces es en nombre de esos valores que se puede criticar sin cuestionar su existencia. O sea, la cuestión no es si estamos a favor o no de la justicia predictiva. Pues ya está aquí, no va, está aquí para quedarse. Eh, pero pues es tener en mente esos límites, ¿no? Y ahora, pues, acerca de las técnicas de justicia predictiva, también conocer un poco los enfoques. Un enfoque que podría ser estadístico, ¿no? Estadístico, análisis estadístico de las decisiones tomadas para estimar las escalas, las posibilidades de éxito. Y otro enfoque que es sobre la modelización del razonamiento del juez. Son dos enfoques en materia de ciencia de la computación que son un poco diferentes. Ambos enfoques son interesantes, pueden ser relevantes para su propósito, pero también cuidado con los límites de incluso, o sea, por ejemplo, si tomamos un enfoque estadístico, puede simplificar en exceso ciertas tendencias para hacer decir lo que no dicen los datos. Así, hay un estudio israelí de 2011 que señalaba que los jueces eran menos severos cuando volvían de su almuerzo. No sé si lo han escuchado. Bien, en este estudio la correlación estadística era clara, establecida. Matemáticamente funciona. Reacción inmediata, artículos de prensa que van a decir, ah, pues si quieres que tu caso sea juzgado mejor, prográmelo después de comer. Salvo que la correlación establecida por los investigadores era espuria, porque hay una diferencia entre correlación y causalidad, como sabemos, ¿no? Y aquí hay variables que no se tomaron en cuenta. En particular, una que fue decisiva es que los acusados representados por un abogado tenían su audiencia programada al principio de la sesión, justo después de las pausas para el almuerzo. Y entonces, pues la correlación destacó la relevancia del derecho a ser representado por un abogado, más que los apetitos del juez. Entonces, un enfoque estadístico, ojo, no tiene en cuenta ciertos factores. Del mismo modo, la modelización del razonamiento del juez tiene sus límites también. Entonces, pues, la pregunta casi metafísica es acerca del proceso de creación, ¿no? Si estas herramientas realmente pueden sustituir la capacidad de desarrollar nuevos argumentos
de elaborar nuevos tipos de prejuicios, etcétera, ¿no? Em, en caso de que no, pues lo que queda en mano del juez es decidir sobre estos nuevos argumentos tangenciales o reconocer o no nuevos daños, y eso, pues, por definición, no lo puede hacer una máquina, a menos que decidamos que la máquina lo tenga que hacer, pero ¿bajo qué criterio realmente? Muchas gracias. Sí. Nos queda un espacio todavía para a lo mejor una pregunta más, considerando la amplitud de las mismas. Yo te pediría a ti que me dijeras cuál de ellas consideras más relevante, porque creo que la profundidad que has dado a las mismas es importante. Entonces, me gustaría, si no es esta, ¿qué otra pregunta de las que tenemos preparadas te gustaría desarrollar? Ya que por cuestiones de tiempo nos queda solamente una posible pregunta. Mm, pues yo creo que ya les di algún contexto sobre los dos enfoques. Entonces podríamos hablar un poco de la modelización de interrupción de la jurisprudencia. Eso es bien interesante. Es bien interesante saber si realmente con la justicia predictiva podemos anticiparnos a interrupción de la jurisprudencia. Lo que se conoce un poquito, o sea, yo le veo mucha semejanza con este libro de Nassim Taleb que se llama El Cisne Negro. Me apasionó este libro. Eh, y un cisne negro, pues es un evento que por definición no estamos esperando. Y pues lo mismo ocurre con las interrupciones de la jurisprudencia. Entonces, uno de los primeros estudios sobre justicia predictiva fue en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Obtuvieron una tasa de predicción del 79%. Parece alta, ¿no? O suficientemente baja como para no dar más valor que sea el estudio, ¿no? La realidad es que hay un importante margen de incertidumbre, sobre todo en el campo en el análisis jurisprudencial, perdón. Eh, el propio texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, pues se considera un texto vivo, vive de la interpretación del tribunal, le va a dar un significado particular. Por ejemplo, tomamos el artículo 8 sobre la protección de la intimidad, se ha interpretado en el sentido de la protección de datos personales y pues en 1950 no era la intención inicial. Big Data no era un tema de preocupación por los redactores de la convención. Y sin embargo, el tribunal fue capaz de incluir este texto en esa interpretación. Y ahora aparece como principio fundamental en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Así pues, tenemos una ilustración de la dificultad incluso para un tribunal tan esencial como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de anticiparse a la revocación, a los interrupciones de la jurisprudencia. Y pues hay un segundo aspecto, voy a ser conciso, es de o sea, muy importante, el papel de los abogados y las abogadas. Solo puede haber una reversión o una interrupción de jurisprudencia si se defiende de forma efectiva. Es decir, que los argumentos deben ser relevantes, poder evolucionar en el tiempo y pues deben ser presentados de una forma convincente. Y el tema de la justicia predictiva aquí es, a ver, si tenemos un índice de predictibilidad del 99% sobre un caso, ¿eso debe determinar la solución del litigio? Puede que sí, pero el porcentaje residual no refleja una probabilidad infinitesimal. Por el contrario, es en este 1% de posibilidades donde la probabilidad que un cambio en la jurisprudencia puede finalmente ser más importante, porque por definición las interrupciones ocurren en situaciones poco predecibles. Y eso, modelizar eso, sumamente difícil. O sea, no lo sabemos hacer. No sabemos predecir los cisnes negros. Si no hubiéramos predicho el COVID, si no hubiéramos predicho
previsto, pero previsto el 11 de septiembre. No lo hemos hecho. Tenemos y el derecho es algo social, o sea, es algo social que definitivamente está sometido a esos cisnes negros, a este alzar que existe en la sociedad. Philip, nos quedan 10 minutos. Veo varias preguntas muy interesantes en el chat. La Bárbaro. intención de tener esta interacción es para que los 150 que estamos aquí podamos tener conversación y no me gustaría irme sin poder tomar una pregunta del público. Yo aquí te diría, por favor, toma la que tú consideres más apropiada o la que te gustaría responder. Se han juntado algunas muy interesantes, pero no me gustaría imponerte una porque creo que te desaprovecharíamos. Así que si gustas y te quieres tomar un momento para revisar el chat, yo encantado de la vida de poderte dar la oportunidad de que tú me digas por cuál nos vamos. Ok. Mm, a ver, hay una pregunta interesante de Claudia Félix que habla de las alucinaciones de algoritmo de lenguaje no supervisado, black box. ¿Cómo podrían ser controladas y argumentadas en la abogacía? Y bueno, esa cuestión de las alucinaciones ocurren, o sea, es un problema abierto. Número uno, hay que explicar que no hay soluciones 100% establecidas. Entonces, hay que ser consciente de lo que la inteligencia artificial generativa puede y no puede hacer. Y hay que ser preparados y preparadas en los despachos de abogados, en caso de que usemos inteligencia artificial, a estar respaldado por un análisis previo de impacto sobre la... Conocemos bien el análisis de impacto sobre la privacidad, eh, viene el análisis de impacto sobre la ética, y eso está relacionado con la regulación de la inteligencia artificial específica. El análisis ético, o sea, un análisis ético de impacto. Eh, y para eso necesitamos no solamente usar tecnología eh, eh, premasticada, vamos a decir, sino pues entender un poco mejor qué se está jugando cuando estamos usando la inteligencia artificial generativa y tener departamentos incluso adentro de los despachos de abogados para prepararse a consecuencias adversas y mostrar que hemos tomado todas las precauciones, nuestros mejores esfuerzos para evitar que haya que incurrir en responsabilidad al momento de un litigio realmente. Entonces, pues yo creo, y pues también para hablar un poco sobre una de las preguntas que me habían sugerido sobre si los abogados deben saber programar, sí, deben saber programar, eh, al menos para poder interesarse a esos temas y saber cómo usar las herramientas, cómo liderar proyectos de innovación que implican inteligencia artificial y para poder defenderse o defender a sus clientes sobre temas de este tipo. Y aquí tocamos el tema del tecnojurista, que hace un par de días tocamos con el licenciado Conde. Em, Philip, por último, sabemos que están haciendo este laboratorio de innovación de tecnología e inteligencia artificial dentro de la Panamericana. Para quienes estén interesados en acercarse a este debate, la filosofía y el futurismo, se centran y llegan todos a un mismo lugar. ¿Cómo hacer para ponerte en contacto contigo? Y si son abiertos respecto al tema participativo. Completamente, completamente. También valoramos una filosofía abierta, de datos abiertos de free software. Me pueden contactar mediante LinkedIn con mi nombre y apellido, Philippe Pranstrito, nada más como está un poco
es extranjero, entonces escríbanlo bien, si no, no me van a encontrar. Pero sí, sí, con mucho gusto. Hemos tenido contacto con, eh, o sea, no somos un laboratorio que nada más está trabajando en un ámbito cerrado, sino que pues también nos hemos abierto a trabajar incluso con despachos pro bono, por ejemplo, para poder llevar a cabo experimentos. Entonces, pues sí, pueden contactarnos para participar, para conocer un poco más sobre nuestros trabajos y con mucho gusto yo les contestaré de la mejor, de la, les contestaré de la mejor manera posible. Philip, muchísimas gracias. Esperemos que esta conversación pueda continuar. Y bueno, de forma inmediata brincamos a otra conversación de verdad muy interesante, muy técnica. Así que gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un lujo tener 150 personas conectadas el día de hoy en cada una de las salas. Y por favor, te preguntan una vez más cómo contactarte. Si puedes poner el chat, estaría increíble para poder, quien quiera, copiar y pegar tu chat. Perfecto. Eh, Philip, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer y un honor. Hasta luego.